Hay una pregunta que los humanos llevamos haciéndonos desde que aprendimos a mirar hacia arriba. No es una pregunta filosófica. No es metafísica. Es una pregunta brutal, física, casi biológica. ¿Estamos solos? Piénsalo un momento. El universo observable tiene 93.000 millones de años luz de diámetro. 93.000 millones. Un número tan absurdo que nuestro cerebro simplemente lo procesa como mucho. Lo archiva junto a infinito y eterno en ese cajón donde guardamos las cosas que no podemos realmente comprender. Pero vamos a intentar algo diferente esta noche. Vamos a no dejarlo en el cajón. Vamos a sacarlo, sostenerlo, mirarlo directamente a los ojos. 93.000 millones de años luz. La Vía Láctea, nuestra galaxia, tiene unos 100.000 años luz de diámetro. Es decir, si el universo observable fuera una sala de conciertos, nuestra galaxia sería el polvo en el asiento del fondo. Y nuestro sistema solar sería un electrón en un átomo de ese polvo. Y la Tierra sería, ya ni siquiera hay metáfora que alcance. Y en ese grano de polvo, en ese electrón, en esa fracción de fracción del todo, existimos nosotros. Con nuestras guerras, nuestros algoritmos, nuestros premios y nuestras extintas civilizaciones y nuestros sueños de grandeza. Hay entre 200 y 400 mil millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Y hay al menos 2 billones de galaxias en el universo observable. 2 billones. Si cada estrella fuera un grano de arena, no habría suficiente playa en todo el planeta para contenerlas. No habría suficiente planeta. Y aún así, silencio. El cosmos no nos habla. No nos llama. No envía señales de bienvenida ni advertencias de peligro. No responde nuestros mensajes. No acusa recibo. O eso creíamos. Porque durante 72 segundos, en la fría madrugada del 15 de agosto de 1977, algo cambió. Algo en el espacio profundo, a una distancia que aún no hemos logrado determinar con certeza, envió una señal de radio tan extraordinaria, tan precisa, tan limpia, que un astrónomo llamado Jerry Eman tomó su bolígrafo rojo y escribió una sola palabra al margen del papel impreso. ¡Wow! Y desde ese momento, el silencio del cosmos nunca volvió a ser exactamente igual. Bienvenidos a Secretos del Abismo. Esta no es una historia sobre extraterrestres verdes ni abducciones ni conspiraciones de Engar. Esta es una historia sobre algo mucho más aterrador, la posibilidad de que no estemos solos, y la posibilidad aún más perturbadora de que sí lo estemos. Porque las dos respuestas, si las sostienes el tiempo suficiente, si no apartas la mirada, son un abismo. Y hoy vamos a saltar. Habría que hablar del Big Ear. No era un telescopio glamoroso. No tenía el romanticismo del Hubble ni la monumentalidad del Arecibo. Era un radiotelescopio fijo, instalado en el campus de la Universidad Estatal de Ohio, una estructura horizontal de metal y cables que no podía moverse para apuntar al cielo, en su lugar. Dejaba que la Tierra rotara y le fuera presentando el universo por secciones, como quien hojea un libro muy despacio, página a página, sin poder saltarse ninguna. La IBM 1130 que procesaba sus datos tenía 1 megabyte de disco duro y 32 kilobytes de RAM. Hoy, eso es menos que una foto de celular de baja resolución. Con esa máquina primitiva, con esa reliquia de plástico y transistores, estaban intentando escuchar el universo. El 15 de agosto de 1977, Jerry R. Eman no estaba en el observatorio. Revisaba los datos impresos días después, en papel continuo, sentado en algún lugar ordinario, haciendo algo que parecía rutinario. Era astrónomo voluntario del proyecto SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, que por aquel entonces operaba con fondos modestos y una fe casi religiosa en que el universo no podía estar tan vacío como parecía. Los datos imprimían secuencias de caracteres alfanuméricos. Cada carácter representaba la intensidad de la señal recibida, del 1 al 9, y luego letras de la A en adelante para intensidades mayores. En condiciones normales, la señal de fondo del cosmos oscilaba entre 1 y 2. A veces 3. Rara vez 4. Eman pasó los ojos por las columnas como lo había hecho cientos de veces. Y entonces lo vio. 6 EQ5. 6. EQJ. 5. La U no era solo un número. La U representaba el límite superior de la escala de medida. Significaba que la señal había alcanzado una de las intensidades más altas que el sistema podía registrar.
Significaba que algo había gritado desde el espacio con una potencia y una precisión que no tenía explicación conocida. La secuencia duró exactamente 72 segundos. El tiempo que tardó el Big Ear en barrer esa franja de cielo mientras la Tierra rotaba. No más. No menos. Perfecta, limpia, quirúrgicamente estrecha, las señales naturales son anchas, caóticas, ruidosas, esta era un bisturí. La frecuencia, 1.42 GHz. Y aquí está el detalle que eriza la piel, el detalle que convierte este dato en algo que se te clava y no se va. 1.42 GHz es la frecuencia a la que vibra naturalmente el hidrógeno. El elemento más abundante del universo. Si una civilización inteligente quisiera enviar una señal que cualquier otra civilización inteligente, una que conociera química, una que hubiera descubierto el átomo, una que hubiera mirado alguna vez hacia el cielo y se hubiera preguntado si había alguien más, pudiera identificar como intencional, elegiría exactamente esa frecuencia. No por convención. Por lógica universal. Es el equivalente cósmico de llamar a la puerta usando el único idioma que todos los seres inteligentes del universo, en cualquier planeta, en cualquier galaxia, deben conocer. Y alguien, o algo, lo había hecho. Eman tomó su bolígrafo rojo. Y escribió al margen, "Wow". Luego cerró la carpeta y la dejó sobre el escritorio. Y el silencio volvió. Hay algo que los divulgadores de ciencia omiten cuando cuentan esta historia, porque resulta demasiado incómodo para el tono optimista que suelen mantener. La señal wow nunca volvió. Nunca. En las semanas, meses y décadas siguientes, decenas de radioastrónomos apuntaron sus instrumentos hacia las coordenadas aproximadas donde la señal había sido detectada. Ascensión recta 19H22M22S más menos 5S, declinación -27 grados 03, más menos 20 minutos, época B 1950.0. Se observó esa región del cielo desde diferentes continentes. Se utilizaron telescopios más potentes. Se desarrollaron algoritmos más sofisticados. Setiarroba-Home, lanzado en mayo de 1999, distribuyó el análisis de datos entre más de 5 millones de ordenadores conectados alrededor del mundo. Obtuvo el récord Guinness en 2008 por el mayor cómputo colaborativo de la historia de la informática. Nada. El cielo devolvió silencio. Y eso, paradójicamente, es lo que hace a la señal wow más inquietante, no menos. Porque si hubiera sido un fenómeno natural, un pulsar, una interferencia terrestre, un cometa, debería haber podido ser reproducido. Los fenómenos naturales tienen consistencia. Se repiten. Se identifican. Se catalogan y se archivan y se olvidan. Esto no. Se han propuesto explicaciones. En 2017, el astrónomo Antonio Pari sugirió que la señal pudo haber sido causada por el cometa 266P/Christensen al pasar frente a esa región del cielo. La hipótesis fue ampliamente criticada. Los cometas no emiten señales de banda estrecha a 1.42 GHz con esa intensidad ni esa coherencia espectral. No funcionan así. La física no lo permite. En 2025, nuevos análisis reabrieron el expediente. Un estudio calculó que si la señal hubiera provenido de un objeto a unas 600 unidades astronómicas de la Tierra, el transmisor habría necesitado una potencia de entre 0.5 y 2 gigavatios. El equivalente a un reactor nuclear completo. Apuntado directamente hacia nosotros. Y aún así, jamás repetido. Piénsalo desde el otro ángulo. Si alguien, alguna civilización, en algún rincón del cosmos, envió esa señal en 1977, ¿qué significa que no la haya repetido? ¿Se arrepintieron? ¿Lo silenciaron? ¿Fueron destruidos antes de poder volver a intentarlo? ¿O si la repitieron y simplemente no estábamos mirando en el momento correcto? El Big Ear fue demolido en 1997 para construir un campo de golf. 20 años después de capturar el único posible mensaje extraterrestre de la historia, la maquinaria fue desmantelada para que alguien pudiera practicar su swing en paz. No necesito comentarlo. Tú ya lo estás sintiendo. Lo que sí merece atención es la pregunta que queda suspendida en el aire como el humo de un cigarro a medianoche: si esa señal fue un intento de contacto, ¿cuántas otras señales hemos perdido? ¿Cuántos gritos cósmicos pasaron mientras mirábamos hacia otro lado? El universo tiene 13.8 mil millones de años de antigüedad. Nosotros llevamos escuchando con instrumentos serios poco más de 60 años.
Es como intentar captar una conversación en una ciudad de millones de personas en un solo instante. Sin saber en qué idioma hablan. Sin saber si están hablando. Sin saber si quieren que los escuches. El verano de 1950, el físico Enrico Fermi estaba almorzando con colegas del Laboratorio Nacional de Los Álamos, el mismo laboratorio donde años antes habían construido las primeras armas nucleares. Cuando, en el contexto de una conversación trivial sobre ovnis, lanzó una pregunta que llevaría décadas resonando en la física, la astronomía y la filosofía. ¿Pero dónde están todos? 4 palabras. Sin respuesta todavía. Fermi había hecho el cálculo mental con la velocidad de alguien que había ganado el Premio Nobel de Física. Si el universo tiene miles de millones de años y contiene cientos de miles de millones de estrellas, y si una fracción significativa de esas estrellas tiene planetas, y si en algunos de esos planetas surgió vida, y si parte de esa vida evolucionó hacia la inteligencia, y si esa inteligencia desarrolló tecnología, entonces a estas alturas el universo debería estar lleno de civilizaciones. Rebosante de señales, de naves, de huellas tecnológicas. Incluso una civilización con tecnología apenas superior a la nuestra podría colonizar toda la galaxia en unos pocos millones de años. Que es, en la escala cósmica, un parpadeo. Pero no hay nada. Ninguna señal sostenida. Ninguna huella inequívoca. Ningún visitante. Ningún mensaje que podamos descifrar con certeza. Ninguna inscripción en el cielo que diga aquí estuvimos. El silencio es perfectamente ensordecedor. Esto es la paradoja de Fermi. La contradicción aplastante entre la altísima probabilidad matemática de que exista vida inteligente en el universo y la evidencia observacional de que no encontramos rastro de ella en ninguna dirección en la que midamos. El astrónomo Frank Drake intentó cuantificar esa probabilidad en 1961 con su famosa ecuación. La ecuación de Drake multiplica factores como la tasa de formación estelar, la fracción de estrellas con planetas habitables, la probabilidad de que surja vida, la probabilidad de que esa vida evolucione hacia la inteligencia, la probabilidad de que desarrolle tecnología capaz de comunicarse, y finalmente, la duración media de esas civilizaciones antes de que desaparezcan o se extingan. El resultado depende de los valores que le asignes a cada factor. Y aquí está la trampa elegante que Drake tendió para siempre: si eres optimista en cada variable, el universo debería estar literalmente repleto de civilizaciones activas ahora mismo. Si eres pesimista en una sola variable clave, la duración, el resultado colapsa a casi cero. El problema es el último factor. Siempre el último factor. ¿Cuánto dura una civilización tecnológicamente avanzada? Nosotros llevamos emitiendo señales de radio electromagnéticas detectable desde el espacio desde aproximadamente 1900. Llevamos con capacidad de destrucción nuclear masiva desde 1945. Llevamos construyendo sistemas de inteligencia artificial desde finales del siglo XX. Llevamos acumulando los mecanismos de nuestra propia extinción con una eficiencia que, vista desde fuera, solo puede describirse como metódica. Si la duración promedio de una civilización avanzada es corta, si algo, invariablemente, las destruye antes de que puedan establecer un contacto duradero, entonces el silencio del cosmos no es vacío. Es un cementerio sin lápidas. En 2008, el escritor chino Liu Cixin publicó El Bosque Oscuro, segunda parte de su trilogía El problema de los 3 cuerpos. Era ciencia ficción. Era, supuestamente, una novela. Pero lo que propuso fue algo que muchos cosmólogos y teóricos de juegos consideran, en silencio y a puerta cerrada, la solución más plausible que existe para la paradoja de Fermi. La premisa es simple. Y es absolutamente terrorífica. Imagina el universo como un bosque oscuro, sin luna, sin linternas, sin caminos marcados. Sabes que hay otros cazadores en ese bosque. No puedes verlos. No puedes escucharlos. Pero sabes, con certeza matemática, no con fe, no con esperanza, que están ahí. Y sabes que cualquier otro cazador que te vea antes que tú lo veas a él representa una amenaza existencial, o te mata por miedo a lo que podrías convertirte, o te mata por los recursos que ocupas. O te mata simplemente porque eliminar una amenaza potencial siempre es más eficiente que arriesgarse a que esa amenaza se materialice. En este universo, 2 axiomas fundamentales rigen el comportamiento de toda civilización inteligente. Primero, toda civilización quiere sobrevivir. Sin excepción. Es el imperativo más profundo de cualquier entidad que ha evolucionado durante millones de años. Segundo, los recursos del universo son finitos.
La energía, la materia, el espacio habitable. La expansión es inevitable para cualquier civilización que quiera persistir. Y donde hay expansión hacia los mismos recursos finitos, los conflictos son matemáticamente inevitables. De estos dos axiomas se deduce lo que Liu Cixin llama la cadena de sospecha. Incluso si una civilización parece pacífica hoy, no puede saber con certeza que lo seguirá siendo en 100 años, en 1000. Cuando su tecnología haya avanzado lo suficiente como para representar una amenaza real. Y no puedes permitirte el lujo de descubrirlo tarde. La solución lógica en el bosque oscuro es doble: silencio total hacia el exterior y destrucción preventiva de cualquier civilización que revele su existencia. No por crueldad. Por pura geometría de la supervivencia. En el bosque oscuro, el que habla, muere. Nosotros llevamos décadas hablando. El mensaje de Arecibo, enviado en noviembre de 1974 hacia el cúmulo estelar M13 a 25.000 años luz de distancia. Las ondas Voyager 1 y Voyager 2, lanzadas en 1977, el mismo año de la señal WOW, con placas de oro que incluyen coordenadas exactas de la Tierra, un mapa de nuestro sistema solar, figuras humanas desnudas y muestras sonoras de nuestra civilización. Stephen Hawking advirtió esto antes de morir: contactar con una civilización extraterrestre avanzada podría ser para la humanidad lo que el contacto europeo fue para los nativos americanos. Solo que a escala cósmica y sin posibilidad de recuperación. El silencio del cosmos, en este marco, deja de ser misterioso. Se vuelve prudente. Se vuelve una política de supervivencia ejercida por civilizaciones que aprendieron la lección que nosotros todavía no hemos aprendido. Y la señal WOW, de 1977, esos 72 segundos perfectos a 1.42 GHz, cobra una nueva dimensión. Quizás fue el error de alguien que todavía no había aprendido las reglas del bosque. O quizás fue una trampa. Un anzuelo cósmico. Una prueba para ver quién escucha, quién responde, quién revela su posición. Y nosotros llevamos casi 50 años mirando hacia esa coordenada del cielo, esperando que vuelva. En 1996, el economista Robin Anson, no un astrónomo, no un físico, sino un economista de la Universidad George Mason, publicó un ensayo que muchos consideran, sin exageración, uno de los textos más perturbadores producidos en el siglo XX. No por su prosa, por su lógica. Se llamaba El Gran Filtro, casi lo hemos pasado. El argumento arranca de una premisa simple: si el universo fuera propicio para la vida inteligente y la expansión civilizacional, a estas alturas ya habría sido colonizado. Las señales de civilizaciones avanzadas deberían ser detectables. Las huellas tecnológicas, lo que los astrónomos llaman tecnofirmas, deberían estar en todas partes. Pero no están. Lo que significa que en algún punto del camino desde la materia inerte hasta la civilización galáctica debe existir, un obstáculo casi imposible de superar. Un cuello de botella tan brutal que casi nada lo atraviesa. Anson lo llamó el Gran Filtro. Y hay dos lugares donde puede estar. Dos posibilidades. Y la distancia emocional entre ellas es la distancia entre el alivio y el terror. Posibilidad A: el Gran Filtro ya está en nuestro pasado. El obstáculo casi imposible fue algún paso que ya superamos. El surgimiento de la vida desde la química inorgánica, el salto del caldo primordial a la primera molécula autorreplicante, que pudo haber sido un evento de probabilidad astronómicamente baja. O la transición del ARN al ADN. O la aparición de la célula eucariota, con núcleo diferenciado, un evento que tardó 2000 millones de años en ocurrir en la Tierra y que quizás solo ocurre una vez por galaxia. O la reproducción sexual, que acelera la evolución exponencialmente pero que requiere una serie de mutaciones coordinadas que desafían el cálculo probabilístico. O la aparición de la conciencia reflexiva, la capacidad no solo de percibir el mundo sino de preguntarse qué significa percibirlo. Si cualquiera de estos pasos es suficientemente raro, entonces somos una anomalía estadística extraordinaria. Quizás la única civilización tecnológica activa en la galaxia. Quizás en el universo observable completo. Si esto es verdad, entonces la soledad cósmica que sentimos al mirar el cielo tiene una explicación que, en un sentido retorcido, es reconfortante: estamos solos porque somos un milagro. Un accidente improbable que, contra toda probabilidad, funcionó. Posibilidad B: el Gran Filtro está en nuestro futuro. Si esto es verdad, la conversación termina aquí. No metafóricamente. Literalmente.
Significa que toda civilización que llega a nuestro punto de desarrollo, escritura, ciencia, tecnología industrial, energía nuclear, inteligencia artificial, alcanza invariablemente un umbral que no puede cruzar. Un punto de inflexión donde la propia capacidad tecnológica de la civilización se convierte en el mecanismo de su destrucción. Sin excepción conocida. Sin escape documentado. ¿Qué forma toma ese umbral? Puede ser la guerra nuclear. Tenemos aproximadamente 12.500 cabezas nucleares activas distribuidas entre 9 países. Suficientes para extinguir la vida compleja en la superficie terrestre varias veces. Puede ser el colapso ecosistémico. Puede ser una pandemia de ingeniería biológica. Puede ser una inteligencia artificial superinteligente mal alineada que optimice hacia objetivos incompatibles con la supervivencia humana, no por malicia, sino por la misma indiferencia funcional que el universo muestra hacia nosotros. Y la evidencia para saber si estamos ante la posibilidad A o la posibilidad B es esta. Si algún día encontramos vida extraterrestre, incluso microbios fosilizados en Marte, incluso trazas químicas de metabolismo en las lunas de Júpiter, eso sería la peor noticia de la historia humana. Más que cualquier guerra, más que cualquier catástrofe natural. Porque significaría que la vida simple no es el filtro. Que la vida simple surge con relativa facilidad en el cosmos. Y que entonces el filtro, ese obstáculo casi infranqueable, está adelante. Adelante de nosotros. Esperando. Para entender por qué el terror cósmico no es una metáfora literaria sino una reacción cognitiva perfectamente racional, hace falta hacer un ejercicio. No de imaginación. De escala. Vamos a comprimir la historia del universo completo en un solo año calendario. El Big Bang ocurre el 1 de enero a las 0. El universo termina, o nosotros terminamos, que es lo único que puede importarnos, el 31 de diciembre a las 23:59 y 59 segundos. ¿Cuándo aparece la Tierra? El 2 de septiembre. ¿Cuándo surge la vida en la Tierra, las primeras bacterias, las primeras células? El 21 de septiembre. ¿Cuándo aparecen los primeros animales complejos, la explosión de la vida en el Cámbrico? El 17 de diciembre. ¿Cuándo aparecen los dinosaurios? El 26 de diciembre. ¿Cuándo se extinguen los dinosaurios y aparecen los mamíferos complejos? El 30 de diciembre, por la tarde. ¿Cuándo aparece el Homo sapiens, nuestra especie, el ser que construyó pirámides y sinfonías y bombas atómicas y sistemas de vigilancia masiva? El 31 de diciembre, a las 23:58 y 43 segundos. ¿Cuándo ocurre toda la historia registrada de la humanidad? El Imperio Romano, la Revolución Industrial, las guerras mundiales, la llegada a la Luna, Internet, el smartphone en tu bolsillo, este preciso momento en que estás escuchando estas palabras. Los últimos 11 segundos del año. 11 segundos de un año de 365 días. Todo lo que hemos sido, todo lo que hemos amado, todo lo que hemos destruido, todo lo que recordamos como historia, como civilización, como legado humano, 11 segundos. Menos que el tiempo que tardas en atarte un zapato. Y en esos 11 segundos nos hemos convencido de que somos el centro de algo. De que el universo tiene un propósito relacionado con nosotros. De que nuestra conciencia, nuestra cultura, nuestro dolor y nuestra alegría tienen un peso ontológico en el gran esquema de las cosas. El filósofo y matemático Blaise Pascal escribió en el siglo XVII, el silencio eterno de estos espacios infinitos me aterra. Y Pascal no sabía nada de galaxias. No sabía nada de años luz. No conocía la materia oscura ni las supernovas ni los agujeros negros. Solo miraba el cielo nocturno con ojos humanos y sentía el vértigo de la escala sin siquiera poder cuantificarla. Nosotros la podemos cuantificar. Y es peor. H.P. Lovecraft convirtió esa intuición en sistema filosófico literario. Para Lovecraft, el horror supremo no era el monstruo. No era la muerte. Era la comprensión. Sus criaturas, Tulu dormido en Errelie, Azatoth el caos nuclear que pulsa en el centro del universo, ni Arlatotep el mensajero de los dioses exteriores, no eran malignas en ningún sentido humano. No odiaban a la humanidad. No la perseguían por venganza ni por crueldad ni por ninguna emoción reconocible. Simplemente no la percibían. Y eso es infinitamente más aterrador que el odio. El odio implica reconocimiento. El odio dice, existes, y me importa que existas, aunque sea para destruirte. Hay una relación. Hay un vínculo, por oscuro que sea.
La indiferencia cósmica dice algo diferente. Dice, ni siquiera eres suficientemente relevante para ser percibido como una amenaza. Eres el ruido de fondo de un proceso que no necesita tu participación para continuar. En 11 segundos de un año cósmico, hemos construido civilizaciones, hemos curado enfermedades, hemos llegado a la luna, hemos creado arte que hace llorar a los extraños. Y el universo no ha parpadeado. Hay una escena que ninguna cámara ha grabado, pero que ocurrió con certeza matemática en algún punto de los 13.8 mil millones de años de historia cósmica. En algún planeta de alguna estrella de alguna galaxia que nunca sabremos nombrar, una criatura abrió algo que podríamos llamar ojos por primera vez. Tenía, quizás, un sistema nervioso rudimentario, un cerebro que apenas era capaz de distinguir el peligro del alimento. Pero algo en su arquitectura neurológica, algún accidente evolutivo afortunado o desafortunado, según se mire, le permitió hacer algo que pocas entidades en el universo hacen. Observó su mundo. Y luego levantó lo que podríamos llamar cabeza. Y observó el cielo. Y algo en ese sistema nervioso, en esa red de neuronas que había tardado millones de años en ensamblarse de la manera precisa, formuló la pregunta. No con palabras. Con esa sensación de vértigo y vacío que precede a las palabras, que es más antigua que el lenguaje y más visceral que cualquier concepto. ¿Hay algo más ahí afuera? Quizás esa criatura sobrevivió. Quizás desarrolló herramientas, y luego fuego, y luego escritura, y luego ciencia. Quizás, en algún punto de ese camino, miró hacia nosotros del mismo modo en que nosotros miramos hacia ella, sin saber que el otro existe. Separados por distancias que convierten la palabra lejos en algo cómico por insuficiente, cada uno convencido en algún rincón oscuro de su conciencia de que quizás, no está completamente solo. O quizás esa criatura llegó hasta cierto punto del camino. Y pasó por el gran filtro. Y ya no existe. Y el cielo sobre su planeta está tan vacío como el nuestro. La insignificancia humana que describe Lovecraft en la llamada de Cthulhu 1926 o en el color que cayó del cielo 1927 no es nihilismo gratuito ni la pose oscura de un escritor excéntrico de Providence. Es una deducción honesta de lo que significa ser consciente dentro de un universo que opera a escalas que nuestra conciencia no puede procesar sin disociarse. Sus protagonistas no enloquecen por haber visto un monstruo. Enloquecen por haber comprendido la proporción real de las cosas. Por haber atisbado, aunque sea por un instante, lo que realmente son en el contexto de lo que existe. Es lo que los filósofos llaman el terror ontológico, no el miedo a morir, ese es un miedo cómodo, familiar, manejable, sino el miedo a entender que eres en realidad. El miedo a que la respuesta sea infinitamente más pequeña de lo que asumías. Y la respuesta del cosmos a esa pregunta, cuando se formula honestamente, sin el anestésico de la religión ni el autoengaño del antropocentrismo, es esta. Eres un arreglo temporal de átomos de carbono en un planeta de tercera categoría en el brazo espiral externo de una galaxia mediana. En un universo que existirá durante billones de años después de que no quede ni el recuerdo molecular de que alguna vez estuviste aquí. Albert Camus respondió a esto con el absurdismo: la condición humana es absurda porque somos seres que buscan desesperadamente significado en un universo que no lo provee, no lo negocia, no lo sugiere. Y su propuesta era la rebelión, vivir con plena conciencia de esa absurdidad y negarse a capitular ante ella. Era una respuesta valiente. Era, a su manera, hermosa. Pero Camus escribía desde la escala humana. Desde la escala cósmica, incluso la rebelión más heroica es una nota al pie de una nota al pie de un documento que nadie leerá nunca. Lo cual no significa que no valga la pena rebelarse. Significa que el precio de la lucidez es saber exactamente cuán pequeña es esa rebelión. Y rebelarse de todas formas. Hay una posibilidad que los científicos mencionan en voz baja, con una incomodidad que no es científica sino profundamente humana. La posibilidad de que el gran filtro no sea una supernova. No sea un asteroide. No sea ningún agente externo ni ninguna fuerza cósmica ciega. La posibilidad de que seamos nosotros mismos. En julio de 1945, el físico J. Robert Oppenheimer presenció la primera detonación nuclear en el desierto de Nuevo México, la prueba Trinity, y en ese instante de luz blanca que convirtió la arena en vidrio verde y sacudió el horizonte, citó el Bhagavad Gita: ahora me he convertido en la muerte, la destructora de mundos. Y eso era cuando solo había dos armas.
Hoy existen aproximadamente 12.500 cabezas nucleares activas, distribuidas entre 9 países, con protocolos de lanzamiento que en algunos casos pueden activarse en minutos. Tenemos la tecnología para extinguirlos. La hemos tenido por menos de un siglo. Y ya hemos estado varias veces a minutos de usarla, por errores técnicos, por malentendidos diplomáticos, por la fatiga humana de un operador de turno nocturno que confundió una señal de radar con un ataque entrante. La historia del siglo XX está salpicada de estos momentos: el incidente de Stanislav Petrov en 1983, la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Donde la extinción de la civilización dependió de la decisión individual de una persona que decidió no presionar un botón. Una persona. Un botón. 11 segundos en el calendario cósmico. Pero más inquietante aún es lo que ha comenzado a añadirse recientemente a la lista de posibles mecanismos del gran filtro: la inteligencia artificial. No la IA de ciencia ficción que desarrolla emociones y decide rebelarse contra sus creadores. Algo más sutil y más difícil de combatir: una IA superinteligente que optimice con perfecta eficiencia hacia un objetivo que nadie formuló correctamente, consumiendo recursos y modificando entornos con la misma indiferencia con que el universo nos trata a nosotros. El horror cósmico se vuelve recursivo. El universo nos ignora porque somos demasiado pequeños para importar en su escala. Y las entidades que estamos creando podrían ignorarnos por razones simétricas desde nuestra propia perspectiva: somos demasiado lentos, demasiado irracionales, demasiado costosos de integrar en un proceso de optimización. Si esto ha ocurrido antes, en otros planetas, en otras civilizaciones que llegaron exactamente a nuestro punto de desarrollo y construyeron sus propias herramientas de destrucción con la misma mezcla de brillantez e irresponsabilidad, entonces el silencio del cosmos no es un misterio sin resolver. Es una estadística. Quizás no somos los espectadores de la paradoja de Fermi. Quizás somos la siguiente entrada en sus datos. Volvamos al 15 de agosto de 1977. Son los últimos días del verano en Ohio. Jerry Eman está sentado en algún lugar tranquilo y ordinario, revisando columnas de caracteres impresos en papel continuo. El mundo no sabe lo que está a punto de descubrir. Afuera, la vida continúa con su ritmo perfectamente indiferente. Y entonces, 6EQ5. 72 segundos. Frecuencia de hidrógeno. Amplitud fuera de escala. Coordenadas aproximadas: ascensión recta 19H22M22S, declinación -27 grados 03. Una señal de banda estrecha que ninguna fuente natural conocida puede explicar satisfactoriamente, que ningún instrumento posterior ha podido reproducir. Que lleva casi 50 años suspendida entre la explicación y el misterio como un cuerpo que no termina de caer. Un grito en el vacío. O una pregunta. O una advertencia que llegó demasiado tarde para tener sentido, o demasiado pronto para que pudiéramos entenderla. Eman escribe "wow" y cierra la carpeta. El silencio regresa. Desde entonces, el proyecto SETI procesó datos durante décadas. 5 millones de ordenadores. El mayor cómputo distribuido de la historia de la humanidad. Se hiberna en marzo de 2020 sin una respuesta definitiva. El Big Ear fue demolido para construir un campo de golf. Las sondas Voyager, lanzadas ese mismo año de 1977, siguen viajando hacia el espacio interestelar a 17 kilómetros por segundo y tardarán más de 40.000 años en acercarse a la siguiente estrella. El universo tiene 93.000 millones de años luz de diámetro y 13.8 mil millones de años de antigüedad. Y el silencio no cede. Esta noche, mientras escuchas esto, hay radioastrónomos apuntando antenas hacia el cielo en varios continentes. Hay algoritmos de aprendizaje automático analizando terabytes de datos de radiofrecuencia, buscando ese patrón, esa anomalía, esa secuencia que no puede ser explicada por ningún fenómeno natural conocido. Hay físicos que han dedicado su carrera completa a esta búsqueda y que se irán sin una respuesta. Y hay, en este mismo momento, 8.000 millones de seres humanos sobre esta superficie, la mayoría mirando pantallas pequeñas, sin saber que la pregunta más importante de la historia de nuestra especie sigue sin contestar. ¿Estamos solos? Tal vez sí. Tal vez somos el accidente estadístico más improbable del cosmos, la anomalía de carbono que contra toda probabilidad desarrolló la capacidad de preguntarse por su propia existencia. Sola en un universo oscuro y frío que no nos pidió opinión para existir y no necesitará nuestra aprobación para continuar. Tal vez no.
Tal vez el bosque oscuro está lleno de cazadores inmóviles que aprendieron a sobrevivir callándose. Y nuestra transmisión de señales de radio durante el siglo XX fue la fogata más visible y más imprudente que alguien ha encendido en este rincón de la galaxia. Tal vez el gran filtro está adelante, esperando en algún umbral que todavía no hemos alcanzado pero hacia el que nos dirigimos con la velocidad característica de una civilización que confunde el progreso con la supervivencia. Y tal vez, esta es la posibilidad más difícil de sostener sin apartar la mirada, tal vez el universo no tiene respuesta que darnos. Tal vez la pregunta ¿estamos solos? No tiene receptor. Tal vez la enviamos al vacío y el vacío la absorbe sin acuse de recibo, como absorbe todo lo demás, luz, materia, tiempo, civilizaciones, preguntas. La señal wow duró 72 segundos. Nunca regresó. Piénsalo esta noche, cuando apagues la luz y el cuarto quede en silencio y el silencio se extienda, en tu imaginación, más allá del techo, más allá de la atmósfera, más allá del sistema solar, más allá de la galaxia. Hasta esa oscuridad incomprensible donde 93.000 millones de años luz de nada nos rodean en todas las direcciones. El universo lleva escuchando desde antes de que existiera la Tierra. Y sigue en silencio. ¿O es que el silencio también escucha? Bien. Ya lo sabes. Ya sabes que la señal wow duró 72 segundos y nunca volvió. Ya sabes que el bosque oscuro no es una metáfora sino una hipótesis que cosmólogos serios discuten en voz baja. Ya sabes que si mañana encontramos bacterias en Marte, esa es la peor noticia posible. Ya sabes que en el calendario cósmico, todo lo que fuiste, todo lo que amas, toda la historia de tu especie, cabe en 11 segundos. Y aún así, sigues aquí. Eso, en este universo indiferente, es algo. Si llegaste hasta este punto sin cerrar el video, sin buscar algo más cómodo, sin cambiar el canal hacia algo que no te haga sentir el vértigo de la escala, entonces perteneces aquí. Porque Secretos del Abismo no es un canal para los que quieren respuestas fáciles. Es un canal para los que prefieren una pregunta incómoda a una certeza mentirosa. Cada semana bajamos un escalón más. Hay capas debajo de esta que todavía no hemos tocado. Hay misterios que hacen que la señal wow parezca un prólogo. Hay preguntas que, una vez formuladas, no se pueden desformular. Si quieres seguir bajando, dale like a este video. No por el algoritmo, aunque el algoritmo, irónicamente, es la única fuerza en este universo que sí parece prestarnos atención. Dale like porque es la única señal que puedes enviar de vuelta. Tu propio wow personal hacia la pantalla. Y suscríbete a Secretos del Abismo. Activa la campanita. No porque sea importante en la escala cósmica, claramente no lo es, sino porque la próxima vez que bajemos, quiero que estés aquí. El abismo es más fácil de mirar cuando no estás solo. Aunque, claro, nunca podemos estar completamente seguros de eso. Nos vemos en el siguiente descenso.